días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, este espacio de Televisora de Costa Rica en el que con un poquito más de tiempo y pausa analizamos algunos de los principales temas de actualidad nacional. Y esta semana nos vamos a referir a un trascendente fallo que emitió la Sala Constitucional el pasado viernes por la tarde y en el que la Sala declaró con lugar un recurso de amparo que interpuso el director del diario La Nación junto a un grupo de periodistas en el que impugnaban la orden de cierre del Parque Viva, que es una de las empresas del grupo comercial del Grupo Nación, por considerarlo una violación a la libertad de expresión. Con este fallo, la Sala Cuarta se trajo abajo una medida que el Ejecutivo trató de mal disfrazar como de interés por la salud pública, cuando en realidad lo que había detrás era una represalia indirecta por publicaciones que había hecho este medio. Para hablar sobre este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos da mucho gusto contar aquí en Estado Nacional con la presencia de don Armando González, director del periódico La Nación y quien redactó este fallo, o el recurso, cuyo fallo conocimos el pasado viernes. Buenos días, don Armando. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo por acá. También nos va a acompañar el día de hoy don Raúl Sileski. Él es periodista y es también el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX. Buenos días, Raúl. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Además, invitamos a otro colega periodista también, el periodista Diego Delfino, quien es director y fundador del medio digital delfino.cr. Buenos días, Diego, qué gusto tenerte por acá. Un gusto enorme compartir con todos ustedes hoy. Nos da mucho gusto, además, poder citarnos acá para conversar de este tema que tiene que ver con un derecho básico y elemental. Y para incluir también la perspectiva legal en esta conversación, nos da mucho gusto también contar aquí esta mañana con la presencia del licenciado Rodolfo Brenes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y posee además un máster en Derecho Penal y Política Criminal, también una maestría en Derecho de la Comunicación y un doctorado en Ciencias Jurídicas, todos ellos en la Universidad de París, La Sorbona. Buenos días, don Rodolfo. Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema fundamental que nos concierne a todos como ciudadanos y buenos días a mis contertulios y a las personas que nos ven. Bien, para entrar en materia vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó. La Sala Constitucional anuló la orden sanitaria que habían interpuesto para cerrar el Parque Viva, el Ministerio de Salud, porque la consideró una violación indirecta a la libertad de prensa por parte del gobierno. El fallo se dio después de que el recurso fuera presentado por el director de La Nación, como decíamos, Armando González, y un grupo de los redactores de este periódico, y fue interpuesto contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. El recurso señalaba que el cierre de Parque Viva en julio anterior constituyó una violación a la libre expresión. Veamos. El amparo se fundamentó en la violación al artículo 29 de la Constitución Política que protege la libertad de expresión y principalmente el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Los actos administrativos empleados para ejercer censura indirecta o velada mediante presiones económicas sobre las empresas relacionadas con el medio en que laboramos carecen de todo sustento técnico y no persiguen ningún legítimo fin público, sino una represalia por la línea crítica del periódico y un intento de silenciarlo. El cierre de Parque Viva ocurrió después de una serie de publicaciones de interés público sobre las sanciones que le interpuso el Banco Mundial por acoso sexual al presidente Rodrigo Chávez y posteriormente por la información de las aparentes estructuras paralelas de financiamiento de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático. Con las medidas adoptadas no se persigue la satisfacción de intereses públicos, sino la de intereses espurios, consistentes en represaliar a un medio de información, amenazarlo e intimidarlo para que no ejerza libremente su derecho a informar. Este es el verdadero fin que tienen los actos administrativos adoptados.
estos actos no solo afectan económicamente a la empresa dueña de Parque Viva, sino que, además, al medio de información en que laboramos y con ello lesionan nuestro derecho a informar. Este es el verdadero fin que persiguen los actos administrativos, frente a los cuales pido amparo. El recurso de amparo de la Nación también enumera una serie de hechos que se convirtieron en amenaza para el trabajo de los periodistas y directores de medios. Por ejemplo, el video de un acto público de campaña electoral del entonces candidato de Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, donde hace referencia a La Nación y Canal 7. Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Además describe otros ataques verbales contra medios de comunicación. El recurso señala también que el 8 de julio se determinó y ejecutó el cierre de Parque Viva con la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento. El recurrente explica que fue sin el menor aviso, sin una prevención y sin derecho a la defensa. La petitoria fue que se declare con lugar el recurso de amparo y se anule la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva. Además, que se le ordene al presidente de la República y la ministra de Salud abstenerse de ejecutar actos tendientes a lesionar directa o indirectamente la libertad de expresión de periodistas y de todo ciudadano costarricense. La sentencia de este viernes de la Sala Constitucional anula la orden sanitaria de cierre de Parque Viva del 8 de julio por considerarla una violación indirecta a la libertad de prensa. Los magistrados resolvieron que en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia, declaró por mayoría con lugar el recurso de amparo en todos sus extremos, según se lee en el comunicado de prensa. La Sala Constitucional en la sesión del día de hoy, por mayoría, anuló las órdenes sanitarias que cerraron el Parque Viva. La razón de esta decisión es que para la mayoría del tribunal esto constituye una violación indirecta a la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático. Los 6 magistrados que votaron a favor en todos sus extremos fueron Fernando Castillo, Fernando Cruz, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y el magistrado suplente José Roberto García. Por su parte, la magistrada Ana Mari Garro salvó parcialmente el voto, dio con lugar el recurso con respecto a la libertad de expresión, pero lo declaró sin lugar respecto a la anulación de la orden sanitaria. Él, por tanto, condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por la orden de cierre que emitió el gobierno. La sentencia completa está en redacción por parte de los magistrados. La administración Chávez emitió una declaración y dice: el gobierno de la República es respetuoso de la institucionalidad del país y de la separación de poderes. No hemos recibido la notificación del fallo de la Sala Cuarta, por lo que no podemos comentar al respecto. El gobierno continuará defendiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía de acuerdo a nuestra constitución política. Para comenzar el análisis de este relevante fallo, quisiera iniciar con don Armando González, director de La Nación, sobre los motivos que lo llevan a él a fundamentar este recurso de amparo que planteó. Porque cuando el presidente de la República anunció la medida que había tomado la ministra de Salud de cerrar el Parque Viva, dijo que se debía a su deber de proteger la salud pública. Y muchos empezaron a hablar de si se había seguido el proceso administrativo correcto para hacer eso. Sin embargo, don Armando, ustedes no se van por el proceso administrativo. Esto no es un tema de si se cumplieron los procedimientos o no, sino que ustedes piden el amparo por un principio básico, apelando a la libertad de prensa. Eso, el tema de la legalidad lo está discutiendo la empresa en lo contencioso administrativo y no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros como periodistas lo que vimos es que se estaba cumpliendo esa promesa de campaña que acabamos de ver en pantalla. Voy a hacer un tsunami que va a destruir las estructuras. Y no se puede interpretar más que decir las estructuras que le dan sustento al periodismo que hace La Nación y al que hace el Canal 7. Un periodismo independiente que le resulta con mucha frecuencia incómodo al poder. Y no solo este gobierno. Claro, no ningún otro gobierno ha tenido pues actuaciones tan extremadamente arbitrarias. Tan frontales, además. Exacto. Y eso fue lo que nosotros vimos. Entonces dijimos, no, un momento, aquí están tratando de
amordazarnos a nosotros, a los periodistas, por el trabajo que hacemos. Y lo están haciendo mediante la presión económica sobre la empresa. Entonces, tenemos que salir a defender ese punto. Por eso es que el recurso lo planteamos los periodistas, lo redactamos los periodistas, y es un recurso exclusivamente nuestro. La empresa verá lo que hace en la sede contencioso administrativa. Y en esto de las lesiones indirectas a la libertad de expresión, si usted me lo permite, Liliana, quiero detenerme un minutito. Porque ya comenzaron, hay una marejada de troles diciendo que barbaridad, los magistrados inventaron. ¿De dónde se sacan? Vi un comentario en las redes sociales. Y yo quisiera, pues, respondérselos en este momento. Miren, eso sale del artículo 13.3, es decir, inciso 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde expresamente dice que no se permitirán las limitaciones indirectas a la libertad de expresión, hace una lista de ellas y luego dice, y cualesquiera otras, porque los redactores de la convención sabían que había múltiples posibilidades, además de las que específicamente consignaron, que era la manipulación de impuestos sobre el papel y frecuencias, por cierto, en el caso de los medios electrónicos. El artículo 13.3 lo dice así de claramente. Cualquiera lo puede buscar en la internet en este mismo momento. Ese artículo está ahí desde 1969, cuando se adoptó el Pacto de San José. San José por nuestra capital, que es otro orgullo que los costarricenses tenemos siempre que celebrar. 1969. La convención entra en vigencia cuando el 11º país deposita su protocolo de ratificación. Eso es en 1978. Así que estos principios ya son vinculantes desde esa fecha. La Corte los ha aplicado consistentemente. Ahora, conversando con Rodolfo antes del programa, me recordaba a él que en la opinión consultiva 05-85, ya la Corte, es decir, del año 1985, la Corte aplicaba este principio. Este principio fue aplicado por la Corte Interamericana en el caso Baruch Kifker, que data del 2001, hace 22 años. Fue aplicado también, que yo recuerde, en el 2009, en el caso Ríos y otros contra Venezuela. Es una tradición y fue aplicado por nuestra Corte Constitucional por ahí del 2015 en el fallo que obtuvimos para impedir que el Banco Nacional manipulara la publicidad para presionarnos y silenciarnos. Así que, ¿de dónde sale el principio? Bueno, espero que haya quedado bien explicado. Ahora vamos a conversar sobre esos antecedentes, pero es claro que son principios que estaban siendo protegidos de larga data. Al colega Diego Delfino quería consultarle por qué, independientemente de que en este caso la sala haya fallado este recurso que plantearon los periodistas del diario La Nación, ¿por qué el valor que se está protegiendo de fondo es importante para el ejercicio de la prensa en general en el país? Bueno, en principio es importante no solo para el ejercicio de la prensa, sino para todos. Es decir, esto no es la discusión en redes tiende a girar en torno a pro nación, pro Chávez. Yo creo que esto ya del todo es equivocado. Cuando van por uno, en cualquier momento pueden ir por cualquiera, y eso es lo que todos tenemos que entender. Entonces, el valor esencial de libertad de expresión y, por ende, libertad de prensa que se está defendiendo, nos compete a todos. Es más, su derecho a estar en desacuerdo con lo que ahora se está diciendo. Defiéndalo y demuestre cuáles son sus argumentos, porque yo creo que esta explicación fue inmensamente elocuente, que es bastante claro, que se logró demostrar a todas luces una serie de hechos que uno tras otro dejaron bastante claro y evidenciado que hubo una desviación del poder y que no se aplicó ningún principio de legalidad, ningún principio de proporcionalidad, pero podemos discutirlo y precisamente eso es lo que estamos defendiendo y precisamente por eso es tan importante. La institucionalidad nos está recordando que la libertad de expresión no puede ser atacada de esta manera. Claro. Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, ustedes cuando se dio el cierre de Parque Viva habían levantado la mano en medios nacionales e internacionales llamando la atención sobre el riesgo que había en una medida arbitraria como esta. Efectivamente, inmediatamente que ocurrió consideramos que era una acción, como se demostró ahora por la Sala Cuarta. Creo que en este país pocos medios y pocas instancias alzaron la voz en ese momento. Vimos que era una medida indirecta para presionar a la nación y hablando a lo tico para sacarse un clavo con la nación.
Y eso no puede ser. O sea, no puede ser porque en esto estamos minando nuestro sistema democrático. Y aquí hay una cosa básica, no hay democracia sin libertad de prensa, sin libertad de expresión, sin el derecho al disenso, pero con respeto. O sea, nadie dice que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que diga el presidente o lo que diga la Nación o que le diga CR Hoy o lo que le diga cualquier medio. El asunto es que tenemos que mantener un margen de tolerancia y los funcionarios públicos tienen que tener una mayor tolerancia. Ellos están en ese puesto para recibir la crítica. Puede ser injusta, pero están ahí para soportarla, para dar explicaciones, para rendir cuentas y para fortalecer el sistema político. A mí y a nosotros en Iliplex nos preocupa muchísimo que esto esté deteriorando la imagen del país a nivel internacional. Ya no es el primer caso y hemos estado preocupadísimos con lo que está ocurriendo. Y yo creo que aquí es una llamada de atención también al Poder Ejecutivo para que cambie de rumbo. Todavía está a tiempo, está empezando. Todavía puede tratar de aportar para fortalecer el país y fortalecer nuestros valores, que siempre los hemos defendido. Claro, licenciado Rodolfo Brenes, desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos que sustentan este fallo que conocimos el viernes pasado, como comentábamos ahora con los colegas, sí hay algunas personas en redes sociales que están diciendo de dónde se sacan esto. Fundamentos jurídicos del fallo desde su punto de vista. Sí, es clarísimo que estamos ante un ataque indirecto a la libertad de expresión. Como decía don Armando, la Convención Americana de Derechos Humanos regula la posibilidad de que se afecte a la libertad de expresión por vías indirectas y la Corte Interamericana ha señalado que son incluso ataques más peligrosos porque se hacen de manera más sutil. No me voy directamente contra el medio, sino que busco la jugada de carambola, para utilizar un término coloquial. Y eso fue lo que hizo el gobierno en este caso. Disfrazó de una medida sanitaria lo que no era más que un ataque a un medio de comunicación cuya destrucción prometió el señor presidente siendo candidato. Y de eso hay muchos ejemplos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se ha considerado como restricción indirecta a la libertad de expresión, por ejemplo, la rescisión de un contrato de un periodista, restricciones a la propiedad de medios de radio, ¿verdad?, por parte de personas extranjeras. En el caso costarricense se consideró que la obligación de los periodistas de pertenecer al colegio de periodistas es una restricción indirecta a la libertad de expresión porque es un derecho humano que pueden ejercer los periodistas, pero también cualquier otra persona. O sea, eso ya se había dado por sentado también, que la obligación de pertenecer al colegio estaba basada en, digamos, una violación a un principio como este de esta semana que dijo la sala, de una afectación a la libertad de expresión. Correcto, y lo importante de eso es que no es nada nuevo, no estamos inventando nada nuevo. La Sala Constitucional está siguiendo principios que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que de todos los tratados de derechos humanos a nivel internacional es la que brinda una mejor protección a la libertad de expresión, y ya ha habido jurisprudencia en nuestro país en un caso donde un banco estatal le quitó la pauta publicitaria a un medio de comunicación como castigo por su línea editorial. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA nos ha dicho que no se puede utilizar, por ejemplo, la publicidad como una manera para premiar o para castigar a los medios. Esos son medios indirectos de ataque a la libertad de prensa. Entonces las personas dicen, ¿por qué el cierre de un parque, que es un negocio, afecta a la prensa? Bueno, porque ese parque es uno de los medios de subsistencia de la empresa dueña del medio. Entonces, veamos el contexto, no olvidemos el contexto. Don Rodrigo Chávez prometió destruir las estructuras de la nación. Y luego, a la velocidad de la luz, cierran el Parque Viva, que es la fuente de ingresos de la empresa madre del periódico La Nación. 2 más 2 son 4. Se quería afectar al medio de comunicación y, por ende, la libertad de expresión. El fallo de la Sala Constitucional sin duda generó alivio, sobre todo por la confianza en la institucionalidad del país y porque de lo que estamos hablando es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Varias reacciones se dieron inmediatamente después de conocerse este fallo el día viernes. Entre ellos hubo directores de medios, una expresidenta del Colegio de Periodistas y también la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Fueron algunos de los sectores que celebraron este fallo. Veamos. Periodistas catalogan histórico el contundente fallo de la Sala Cuarta, que determinó como una violación indirecta a la libertad de prensa la orden del presidente Rodrigo Chávez de cerrar de forma irregular Parque Viva, importante fuente de ingresos del periódico La Nación.
El Instituto de Libertad de Expresión y Prensa y directores de medios de comunicación celebran el inequívoco voto de los magistrados a favor de la libertad de la prensa independiente y profesional, pilar esencial de la democracia costarricense. Este es un fallo esencial de la Sala Constitucional, un fallo contundente. Lo que la Sala le está diciendo al gobierno es que actuó de una manera equivocada, abusiva, que sí existe una relación directa entre la generación de ingresos, en este caso de Parque Viva para el Grupo Nación, y el ejercicio de la libertad de prensa, y que los medios de comunicación tienen que contar con los recursos económicos suficientes para hacer su trabajo, y que los y las periodistas que en este caso recurrieron a la Sala Constitucional tienen el derecho de hacer su trabajo sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de censura, y deben contar los recursos económicos para hacerlo de la mejor manera. Periodista celebra el reciente fallo de la Sala Constitucional que demuestra que Costa Rica es un país de derecho, con leyes que todos y todas debemos de respetar por igual y con una institucionalidad robusta que es la base de nuestra democracia. En 2 de sus últimos 3 fallos en defensa de la libertad de prensa, la Sala ha sido muy clara respecto de los mecanismos de censura indirecta. En este caso en particular, debo decirle que a mí no me sorprendió en absoluto. Yo estaba segura que esta decisión se iba a dar en esta dirección. El cierre del Parque Viva fue una decisión mal revestida de tecnicismo, de política sanitaria chapucera. Era inaceptable por el fondo, pero además fue absurda y burdamente realizada por la forma. En este Estado de Derecho nuestro, utilizar mecanismos de persecución velada no es otra cosa que una forma abusiva de intento de uso del poder político que no ha sido propio del Estado de Derecho nuestro. Y yo celebro mucho este fallo porque los mecanismos de censura contra la libertad de prensa no son una conculcación para los medios de comunicación. Esa no es una licencia de los periodistas. La libertad de prensa y sus garantías le pertenecen a la sociedad en su conjunto. La Sala Constitucional acaba de echar por tierra la medida sanitaria que de manera irregular se aplicó contra el funcionamiento del Parque Viva. No solo se ha hecho justicia por haber obstaculizado de manera intempestiva la actividad de una empresa privada y alterado la programación que se tenía prevista para los espectáculos y otras actividades que se llevan a cabo en ese lugar, sino también porque ha mencionado el tema de la libertad de prensa. El Parque Viva era una de las fuentes de ingreso o la principal del medio de comunicación para darle de comer a todos los periodistas y otros trabajadores que laboran en ese medio, y realmente fue un golpe muy bajo el que se le atestó a esta empresa privada. Yo creo que esto es un precedente que la Sala está estableciendo de una vez por todas y que se debe respetar, y además que los costarricenses nos debemos de sentir muy satisfechos de que ese poder de la República, el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, haga valer los derechos de las personas que han sido violados de una u otra manera. Gracias a Dios tenemos ese equilibrio de contar con 3 poderes del Estado en esta democracia que todos debemos defender y donde todos tenemos derechos y responsabilidades. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional fue, cuando se ordenó el cierre de Parque Viva, uno de los pocos sectores en levantar la voz en contra de la decisión. Hoy también celebran el fallo de la Sala Constitucional. Desde la FEUNA celebramos la resolución de la Sala Constitucional porque demuestra el valor de la libertad de prensa y libre expresión en Costa Rica, así como nos pronunciamos meses atrás sobre el evidente atropello e intención de censura del gobierno de Chávez. Queremos dejar claro que
que esta resolución no es a favor del Grupo Nación, ni cualquier interés privado que haya sufrido afectación con el cierre del Parque Viva. Por el contrario, celebramos la contundencia de esta resolución a favor de los derechos humanos, del Estado de Derecho y la importancia de nuestra democracia frente a este o cualquier gobierno que pretenda acciones populistas y autoritarias como la violación a la libertad de prensa. La FEUNA se mantendrá en defensa de los derechos humanos, así que hacemos un llamado a denunciar cualquier intento de censura o irrespeto hacia las instituciones públicas, los medios de comunicación, la división de poder y el Estado social de derecho. La libertad de prensa fortalece la democracia y el derecho a vivir en paz. Se hablaban algunas de las reacciones de sentar un precedente, don Rodolfo, pero un precedente que no es la primera vez. En la jurisdicción costarricense ya se había determinado anteriormente casos de intentos de violación indirecta de la libertad de expresión. En efecto, ya hay antecedentes, como decía, en el caso del Banco Nacional, que limitó la publicidad a un medio de comunicación como una represalia. Pero yo considero que este es un fallo histórico por el contexto en el que se da y por el mensaje que envía, que creo que debemos verlo desde tres perspectivas distintas. Primero, la jurídica. Vivimos en un Estado democrático de derecho donde se impuso, ¿verdad?, el respeto a la Constitución, a las leyes, a los principios. Decía Montesquieu que no hay peor tiranía que la que se ejerce al amparo de las leyes y bajo la sombra de una pretendida justicia. Y aquí vemos entonces que no es posible disfrazar una medida de ataque a un derecho fundamental a partir de supuestas medidas sanitarias. Lo segundo, a nivel político, creo que se debe hacer una lectura de este fallo y, como decía don Raúl, el señor presidente está a tiempo de entender que vivimos en una democracia donde hay pesos y contrapesos, donde hay principios que deben respetarse. Y vuelvo a citar a Montesquieu. Montesquieu decía que para evitar los abusos del poder es preciso que por disposición de las cosas el poder detenga al poder. Y aquí el poder judicial está deteniendo un acto arbitrario del poder ejecutivo. Señor presidente, tome nota, ¿verdad? Vienen de pasar 2 resellos en la Asamblea Legislativa. De nuevo, ahí hay un mensaje. Y socialmente, retomo lo que decía don Diego Delfino, estemos a favor o en contra de la línea editorial de La Nación o de Canal 7 o cualquier otro medio, esto es en beneficio de la sociedad entera, porque una sociedad democrática tiene que ser pluralista, donde hay cabida para los que estamos a favor del gobierno o en contra del gobierno, a favor de una idea o en contra de otra. Eso nos beneficia a todos, independientemente de qué creamos con respecto a la nación. Así es, y es que voces internas, pero también externas, ya habían advertido desde un principio el peligro de medidas como el cierre que se dio en el Parque Viva, ya que eran represalias ante publicaciones de absoluto interés público. A finales de septiembre, como vamos a ver en pantalla en este momento, el politólogo y jurista argentino Daniel Sobato, experto en temas electorales y de democracia, y quien forma parte del Instituto Internacional por la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, se refirió al cierre de Parque Viva en Costa Rica en los siguientes términos. Las actitudes del presidente Chávez encienden luces de alarma, dijo el señor Sobato en ese momento, y agregó que en el pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa es clave para una democracia de calidad. Los primeros ataques a la misma son el canario en la mina, luces amarillas, que demandan seria atención, ya que alertan acerca del peligro de actitudes autoritarias de parte del poder. Diego. Estaba pensando a la luz de esas palabras. Yo no creo que Chávez tenga nada que ver con Bukele o con un Ortega, ¿cierto? Esa es mi opinión personal. Esto viene a dejarnos claro que si aspirara a algo así, que no digo que lo esté haciendo, no podría. Esto, lo que recién decía Rodolfo, es una victoria país, porque recuerda que la institucionalidad funciona, que la división de poderes funciona y que está a tiempo, como decía Raúl, de enmendar la plana, sería el término, de adecuar el camino, de recordar que no puede cumplir esa promesa de campaña, de destruir las estructuras ni de La Nación ni de Canal 7. Ni de ningún medio que piense diferente. Ni de ningún diferente. medio que piense diferente. Y eso es parte de lo que queremos alimentar. Pensemos diferente, confrontemos, tengamos distintas ideas. Esto no es ponerse una camiseta a otra. Escucha a la presidenta de la UNA. Qué bien que lo dijo.
De eso se trata. Que fue de las primeras voces valientes que inmediatamente después se dio ese cierre, don Armando levantó la voz para decir esto no puede tolerarlo el país. Ustedes tenían, usted como redactor de del recurso, una absoluta convicción de que el valor que estaban pidiendo fuera protegido, debía protegerse. Ya lo había logrado anteriormente en el caso contra el Banco Nacional también. Efectivamente, no albergamos ninguna duda de que este caso lo íbamos a ganar. Y afortunadamente lo ganamos intrafronteras, aquí en Costa Rica, que es una de las cosas que hay que agradecerle a la Sala Cuarta por este fallo. Porque si no lo hubiéramos ganado aquí, lo hubiéramos ganado afuera. Y ahí el país habría pasado una vergüenza. Así que de nuevo a la Sala Cuarta hay que agradecerle el que ya haya integrado los principios de defensa de los derechos humanos fundamentales a nuestro cuerpo de legalidad, de tal manera que aquí mismo podemos resolver estos asuntos. Costa Rica ya no es un país que tenga que salir a tocar las puertas de la jurisdicción internacional para defender estos principios que son sagrados y que distinguen a nuestro país y que lo deben seguir distinguiendo. Así que por eso debemos agradecerle a la Sala. Ahora, duda de que ganábamos, nunca la tuve, porque teníamos la razón. La razón objetivizada en la ley, la razón acogida en la jurisprudencia. Como le digo, esto es una cosa que data de mucho más de 50 años, no es algo que los magistrados inventaron de nuevo y no teníamos ninguna duda de eso. Y si me permite comentar sobre lo que dijo la representante de los estudiantes de la Universidad Nacional. Lo que dijo en síntesis fue eso, lo que acaba de señalar Diego. No me importa que sea la nación y Grupo La Nación, no se trata de eso, se trata de defender el principio. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, porque desgraciadamente el debate nacional está de pronto demasiado lleno de odio, demasiado lleno de polarizaciones, incluso ficticias, que nos llevan a no razonar realmente que de lo que se trata aquí es de que a nadie se le coarte su libertad de expresión. No a Grupo Nación, ni a Delfino.com, ni a CRO, ni a nadie, ni a Teletica, sino que a todo costarricense. Así es, esa polarización en redes lo que hace realmente es intoxicar el debate. Y como bien decía don Armando González, y lo señaló el director de Telenoticias el viernes pasado en un editorial, ante la vergüenza, el decoro. Ante la vergüenza de la intención de atropellar un derecho fundamental, el decoro de los magistrados de la Sala Constitucional, que nos recuerdan la confianza que debemos tener en la institucionalidad del país. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver algunos detalles de las reacciones que hubo a nivel internacional sobre este fallo y por qué esto no es solo un tema de prensa, tiene que importarle a usted allá en su casa también. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, sugerencias y también críticas de lo que le gustaría ver o ver que hagamos mejor aquí en Estado Nacional. Gracias por continuar con nosotros hoy domingo aquí en Estado Nacional, que estamos analizando el trascendente fallo de la Sala Cuarta esta semana en el que anuló la medida sanitaria que había tomado el Ministerio de Salud para cerrar el Parque Viva. Esto porque la catalogó como una violación indirecta a la libertad de prensa. Antes de continuar, vamos a recordar qué fue lo que dijo esa sentencia que fue emitida la tarde del pasado viernes. Se trata de la sentencia 2022025167, en la que, entre otras cosas, se dijo, por mayoría se declara con lugar el recurso en todos sus extremos y consecuencias. Se anula así la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2, ese es el número de la sentencia y el año, emitida el 8 de julio del 2022, con la que se había cerrado el Parque Viva. Entre otras cosas, la sentencia también dice lo siguiente. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento en esta declaratoria.
La sala en su fallo indicó que en defensa de la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia, se declaraba por mayoría con lugar el recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del periódico La Nación, encabezado y quien estuvo a cargo de la redacción por don Armando González, director del periódico La Nación. También Estado Nacional recolectó otras reacciones ante este fallo. Una de ellas fue la del abogado constitucionalista Rubén Hernández. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, a mí me parece que era totalmente previsible, porque ese cierre del Parque Viva significó una restricción indirecta a la libertad de expresión, porque le cercenaron, digamos, una parte importante de los ingresos que tiene el Grupo Nación, y en consecuencia cercenarle esos ingresos evidentemente impide en alguna medida que puedan ejercer libremente la libertad de expresión. Este es un tema que ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en realidad lo que hizo la sala fue aplicar esa jurisprudencia, porque recordemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los tribunales costarricenses. Pues aunque no está los considerando nuestros redactados, posiblemente los considerando va a haber una amplia referencia a los casos en que la Corte Interamericana ha declarado con lugar casos similares. En el ámbito interno es importantísimo porque se le otorga primacía a uno de los derechos fundamentales de una democracia, que es la libertad de expresión, y no puede haber ninguna forma de restringir el ejercicio de la libertad directa o indirectamente. En este caso se hizo de manera indirecta, es decir, no porque se cerró el medio, pero al ahogarlo en los ingresos, evidentemente es una forma indirecta de afectar la libertad de expresión. Estado Nacional también consultó al abogado y analista político Constantino Urcullo su opinión tras el fallo. Me parece un fallo correcto, adecuado, que resuelve por el fondo el problema, porque dice que revoca la orden sanitaria por ser un atentado indirecto a la libertad de prensa. Como todos sabemos, Parque Viva es parte de las empresas del Grupo Nación. Si hubieran afectado esa empresa, afecta en la publicación del periódico. Entonces me parece que es una decisión jurídicamente correcta. Para nada, porque resultó evidente que era una manera de sancionar a un medio, castigarlo por conflictos que había tenido el gobierno y el señor presidente con ese medio. Entonces no era la manera correcta ni por el fondo, filosóficamente hablando, ni desde el punto de vista jurídico, porque el valor de la libertad de expresión y la libertad de prensa es supremo. Lo que sí me parece es que lo que tiene de histórico es esto, que no se pueden esgrimir argumentos como la cuestión del permiso sanitario para cercenar una libertad de un valor superior en este caso. Lo que la sala defiende es la libertad de expresión, la libertad de prensa y en última instancia la democracia, porque todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, aunque sea un punto de vista que entre en conflicto con el poder político. Don Raúl, ¿por qué de esto que estamos hablando no es un tema de la prensa? Porque hay gente que puede estar allá en su casa viendo, no, pero es que es el fallo de la Sala Cuarta contra el intento que tenía el presidente de cerrar Parque Viva, eso es un pleito de prensa. ¿Por qué no estamos hablando aquí de un tema de nosotros los medios de comunicación simplemente, sino que es algo trascendente para la sociedad costarricense? No es solo trascendente para la sociedad costarricense. Ahora que estaba viendo a don Constantino y a don Rubén Hernández hablar, estaba pensando que qué vergüenza para este país que estemos en este momento. Siempre hemos sido un ejemplo. Costa Rica es el número 8 del mundo en libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras. Y todos los estudios que se hacen a nivel internacional, como democracia, somos una democracia plena. Todos estos hechos que se están dando, y espero que no se den más, van minando esa imagen nacional, van dañando a la sociedad costarricense y también van afectando otros aspectos, porque un país que no tenga libertad de prensa, libertad de expresión, las garantías que tenemos en la seguridad jurídica, espanta recursos internacionales, preocupa la estabilidad del país en un momento que necesitamos más recursos.
Y también para los costarricenses es importante que piensan que taparle la boca a una persona, a un medio de comunicación, se la están tapando a ellos, porque la democracia se fortalece con el libre intercambio de ideas entre todos, aportando todos, criticando todos, construyendo todos, no callando bocas, no cerrando medios, no amenazando a la gente. Y sobre este punto también me pongo a pensar cómo querrá ser recordado a futuro un político. Yo creo que un político al final de su carrera, de su periodo, debe querer quedar muy bien. Y por el camino que va el señor presidente va a quedar muy mal. Y es un asunto también que él tiene que reflexionar. O sea, es clarísimo que no puede seguir en la ruta que va. La división de poderes, la institucionalidad del país, la estabilidad que tenemos en democracia, creo que soportan lo que está pasando, pero nos damos un mal ejemplo. Y el IPLEX es parte de unas redes internacionales de libertad de expresión o de acceso a la información. Y siempre hemos sido un ejemplo para todos los países de América Latina que están sufriendo terriblemente cosas como lo que pasa en Nicaragua, donde la censura no es indirecta, sino que es absolutamente directa. Cierran a los medios, toman sus bienes, persiguen a los periodistas y los meten en la cárcel. O lo que ocurre en Cuba, o lo que ha ocurrido en Venezuela, o lo que ocurre en otros lugares. No es posible que echemos para atrás tantos años de fortalecer la democracia de nuestro país por estas medidas que no tienen ninguna razón de ser y que son evidentemente un desacierto absoluto. Y gracias a Dios existe la Sala Cuarta que todos debemos defender. Qué vergüenza que esto pase, dice don Raúl Zilewski, estar en estas. Y es que estos temas terminan también opacando la imagen internacional. Vamos a ver algunas publicaciones de la prensa internacional que se dieron tras la publicación de este fallo de la Sala Cuarta el viernes pasado. La Deutsche Welle alemana tituló "Justicia de Costa Rica anula cierre del Parque Viva y condena al Ejecutivo". Esa publicación reseñó el hecho de que la argumentación para anular el cierre se diera en defensa de la libertad de expresión. También otro medio chileno, ADN, un portal digital, también tituló sobre este tema: "Gobierno de Costa Rica viola indirectamente libertad de prensa". Resalta también el hecho de que la justicia condenó al gobierno por actuar en contra de una empresa de medios y que la decisión del tribunal fue en defensa de la libertad de expresión. Además de esas dos publicaciones, también el mismo viernes, cuando se dio a conocer aquí a nivel local esta situación, Noticias Telemundo también tuvo un titular dedicado a esta situación y dijo: "La Sala Constitucional de Costa Rica determinó que el gobierno de Rodrigo Chávez violó la libertad de prensa". Así que esto que dice Raúl Zilewski, de que en realidad es una vergüenza, porque Costa Rica tiene una imagen, una tradición de respeto a los derechos fundamentales, y cuando vemos titulares como este otro también que vamos a mostrar ahora, ahí tenemos medios en Brasil y en Argentina. Este es el caso de O Globo en Brasil. Justicia condena al gobierno de Costa Rica por violar libertad de prensa. Ese es el titular de O Globo en Brasil. Y también en México, nada menos que El Universal se tomó el espacio de reseñar lo que pasó en el país y ahí tituló: "Sala Cuarta anula cierre de Parque Viva en Costa Rica por violación indirecta a la libertad de prensa". El Universal de México dice: "Periodistas de la Nación demostraron que el gobierno actuó de forma arbitraria para causar daño al Grupo Nación y vulnerar la libertad de expresión de sus redactores". Así que, don Armando, sin duda esto termina poniendo el nombre del país en boca de todos para mal. Bueno, creo que lo que puso al país en boca de todos para mal fue el cierre de Parque Viva. Pero estos titulares, francamente, a mí me enorgullecen. Siento un enorme orgullo de ser costarricense, no por lo que hizo el gobierno, que es una barbaridad, y en eso comparto absolutamente lo que se ha dicho aquí, sino porque soy ciudadano de un país que tiene la institucionalidad fuerte, robusta, capaz de ponerle un hasta aquí a un abuso de ese tipo. Y eso es lo que están diciendo ahora esos titulares. Así que hoy yo me siento tan orgulloso como siempre de ser costarricense. Así es, Diego, y es que Raúl hablaba ahora de que hemos tenido un retroceso. Más allá del caso particular de Parque Viva,
a partir del momento en que esta nueva administración llegó, hemos tenido algunas otras situaciones que tienen que ver con intentos de bloquear el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, solo este mes la Sala ha tenido 3 resoluciones que han venido a evidenciar que en efecto hay distintas acciones y decisiones del Ejecutivo que han buscado eso, ¿verdad? Como, bueno, de tratarnos de prensa canalla, hasta hablar de ratas, hasta de dificultar el acceso a la información, la instrucción que intentó enviar la ministra de Salud, el famoso mensaje que envió la entonces ministra de Comunicación, que después todo el mundo lo desconoció y se lavó las manos. Pero cada vez que la Sala ha tenido que pasar a conocer esto, viene a recordar lo que somos, lo que señalaba ahora Raúl, y por qué no tenemos que dejar de serlo. Yo comparto plenamente lo que dice Armando. Esto que está pasando ahora es una buena noticia y un recordatorio de que no tenemos por qué preocuparnos, de que la institucionalidad es robusta, es fuerte, y el presidente lo que debe hacer es entender que no se puede salir con la suya con una revancha personal a todas luces, que a todas luces implicó desviación de poder y una medida absolutamente desproporcional. Y quiero cerrar diciendo algo muy importante. Para las personas que sienten que eso era una gran cosa, lo vamos a terminar pagando todos, porque como bien señaló Armando, esto se irá por... La empresa hará lo que tenga que hacer, ¿verdad? Estamos hoy en una discusión constitucional, pero si se va por vía contenciosa administrativa y la empresa gana, va a salir muy caro. Ese gesto, ese abuso de poder va a ser muy caro y lo pagamos los costarricenses. Claro, porque van a ser recursos públicos los que se tendrán que utilizar para enmendar cosas si se hicieron mal. Esto no tenía ningún sentido en principio y no lo tendrá más adelante cuando se demuestre que así fue. Claro. Sí, perdón, nada más añadir una cosa a lo que dice Diego. Si se me escuchara en la empresa, que es el área que no me pertenece, está el contencioso y demás, yo pediría que no se dirija ninguna acción contra el Estado en términos de resarcimiento, sino contra los funcionarios. Claro, por los responsables que tomaron esa decisión, sabiendo que se brincaban los más básicos y elementales principios de legalidad. Ahora, ustedes en el recurso que usted redactó, fueron muy claros en que no iban detrás de una indemnización económica, ¿verdad? Sino que defendían principio. Fuimos muy claros en que no pretendíamos una indemnización en el recurso de amparo y sin embargo la violación es tan grave que la Sala Cuarta condenó en costas, daños y perjuicios. A pesar de que no lo habían solicitado. A pesar de que no lo solicitamos. Y es una facultad que la Sala tiene. Claro. Don Rodolfo, esto que decía Armando es cierto. Estos titulares en realidad tienen que hacernos sentir orgullosos de la institucionalidad, sobre todo porque se ha visto consistencia en la reacción de los magistrados ante todas estas intentonas que mencionaba Diego Delfino, que hemos visto en los últimos meses. Sí, yo me siento muy orgulloso como costarricense y también como abogado de saber que vivimos en un país donde el Estado democrático de derecho se respeta y prevalece, donde hay tribunales que son independientes, no como sucede en otros países donde el presidente le dice a los tribunales qué hacer o si no le gusta lo que hacen, destituye a los jueces y nombra a unos jueces complacientes. Aquí estamos en una situación donde los pesos y contrapesos, que son fundamentales para que haya una democracia plena, funcionan de manera eficaz. Y si bien es cierto, la medida inicial nos hace quedar mal, el hecho de que tengamos la posibilidad de que nuestra institucionalidad le ponga un freno y remedie esas cosas, debe hacernos sentir satisfechos. Y yo como abogado me siento plenamente satisfecho. Hay algo que quiero nada más señalar, y es que en realidad la sentencia de la Sala Constitucional en cuanto al punto de la libertad de expresión fue unánime, ¿verdad? Ahí los 7 magistrados declararon que hubo una violación a la libertad de expresión. Donde hubo un voto salvado es en el tema de si debía revertirse el cierre o no, por si se trataba un tema de legalidad, que ahí fue una votación de 6-1. Pero en la cuestión medular de libertad de expresión no hay duda, la decisión fue unánime, hubo una violación a la libertad de expresión. Claro. Raúl, es importante poner en perspectiva de toda la audiencia que nos mira la relevancia de este fallo, sobre todo cuando nos vemos en el espejo de lo que está sucediendo en los países hermanos de Centroamérica en términos de libertad de expresión y lo que Daniel Sobato de IDEA mencionaba anteriormente como actitudes autoritarias de parte del poder. Este fallo de la Sala demuestra que pararon en seco una desviación de actitud autoritaria. Sí, efectivamente, lamentablemente. O sea, ¿por qué vamos a estar nosotros en esta situación si no es necesaria?
Esto es un desgaste al sistema, una exposición gratuita a nivel internacional, una pérdida de credibilidad también del Poder Ejecutivo y se está minando a sí mismo, porque al final de todo esto, el daño se lo está haciendo a sí mismo. No hace falta estar en esto, sacándose clavos, dañando medios de comunicación, limitando el acceso a la información pública que es de todos los ciudadanos y que por medio de los medios de comunicación nos enteramos de lo que ocurre en el Estado. Y esto es preocupante porque en América Latina hemos visto casos, bueno, en Estados Unidos pasó con Trump, ejercicios parecidos. Me acuerdo cuando limitaron el acceso a periodistas a una conferencia de prensa porque el señor Trump no estaba muy de acuerdo en la línea editorial del medio, ¿verdad? Hemos visto casos también con Bolsonaro en Brasil, que esperamos que no lo reelijan, porque evidentemente va a seguir este problema en este país tan grande y tan querido. Y vemos casos terribles en Nicaragua y todos los conocemos, ¿verdad? Que la persecución a las voces que opinan diferentes ha sido radical. Costa Rica no merece estar en esas condiciones, en esas situaciones, en este desgaste innecesario. Por esto hice la reflexión anterior, que del Poder Ejecutivo reflexionen cómo quieren ser recordados en el futuro, porque por el camino que van a quedar muy mal en este tema y en otros temas, porque también tienen problemas con el Poder Legislativo, tienen problemas, bueno, con la Corte también tuvieron problemas y con los medios de comunicación, porque la popularidad en los políticos sube, pero también baja. Y generalmente la dinámica en democracia es que siempre baja. Claro, Diego, en la relación de la prensa con el Poder Ejecutivo, sin duda tiene características diferentes en esta administración, pero hemos visto algunas cosas que mal que bien impiden un poco el ejercicio de la prensa. Por ejemplo, la forma en cómo se llevan a cabo las conferencias de prensa, la cosa esta de que sea un sorteo con una pecera donde se sacan los números y quién es el que puede ir y quién no. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ejercicio suyo en su medio? Polémica respuesta, X me parece. Voy a darle crédito a Chávez, por lo menos hace conferencia de prensa, ¿verdad? Recordemos que en la administración anterior simple y sencillamente se dejaron de hacer. Eso a mí me parece bien. Lo demás me parece un show. A mí me parece que es un programa a lo presidente, donde hay hasta preguntas sembradas, donde se deja decir cualquier cosa. Nosotros estamos aquí precisamente para buscar la verdad, ¿cierto? Entonces, tenemos que constatar que las declaraciones del presidente son ciertas, son fidedignas, se sostienen, lo que dijo es correcto. Y eso es lo que estamos haciendo. En la conferencia de prensa eso no se puede hacer. Y no hay derecho a repreguntar. No hay derecho a repreguntar, tienes que someterte a este miércoles dijeron que la propia prensa sí lo había pedido. A mí no me consta, yo no formé parte de esa decisión. Pero parece que por lo menos los que asisten están de acuerdo con esa modalidad, que a mí me parece, como te digo, un completo circo. Claro. Don Armando, también esa discusión de redes sociales que hablábamos ahora, que ha intoxicado un poco el debate nacional, lleva a algunos a decir que si la prensa no publica tal cual lo que el político diga o el gobernante diga, es una prensa canalla y rata, y que entonces la función que deberíamos de tener es simplemente transmitir completa la conferencia de prensa que el señor presidente ha decidido que su canal de comunicación es las redes sociales. Bueno, eso parte de que lo que se va a decir en la conferencia de prensa es cierto, pero lo que acaba de decir Diego es la verdad. Nuestra labor es aproximarnos a la realidad, a la verdad, lo más posible. Yo no digo obtener la verdad y revelarla, porque eso sería muy pretencioso, pero sí acercarnos lo más que podamos. Fíjese usted, Liliana, que si nos hubiéramos limitado a comunicar lo que dijo el ministro o el presidente, todavía en estos momentos estaríamos creyendo que en Cambronero había un protocolo que se siguió para decidir abrir la carretera, pero resulta que no, que la carretera nunca estuvo cerrada, pero entonces que era imprevisible, pero no era imprevisible porque había habido un montón de derrumbes, pero es que hubo un ingeniero que firmó al final y el ingeniero no aparece, y entonces eso es lo que le habríamos informado al país. Claro, le habríamos informado al país una versión totalmente irreal de lo que pasó en Cambronero. Y lo que pasó en Cambronero nos tiene que doler a todos por las vidas que se perdieron ahí, pero también nos tiene que preocupar a todos porque todos transitamos por esas carreteras. ¿De verdad queremos que la prensa transmita lo que diga el MOP para servirse a sí mismo y que no indague más allá
y que bueno, en la próxima tragedia transmitamos lo que dice el MOP que pasó. Es un planteamiento totalmente absurdo. Perdonen, eso de prensa canalla ya me tiene harto. La próxima vez que una persona vaya a pronunciar esa palabra y que le digan prensa corrupta, pregúntese si en este país ha habido mucha corrupción. Pregúntense cómo se enteraron de ella. Se enteraron de ella por la prensa. No se enteraron de ella. Y el gobierno actual, me parece muy bien que actúe contra la corrupción. Todavía no he visto un caso. Yo le podría enumerar a usted infinidad de casos en que la prensa, y usted misma, Liliana, han hecho denuncias de una enorme trascendencia para combatir la corrupción en este país. Pregúntense eso la próxima vez que nos vayan a llamar canallas. Canalla no soy un hombre honrado que hace su trabajo con honradez. Y estoy totalmente harto de eso. Así es, y precisamente por eso, Rodolfo Brenes, es que esa función la protege la jurisprudencia local e internacional. Por esa función en la sociedad que tenemos. Sí, dos cosas quisiera mencionar. La jurisprudencia reconoce que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, que es la que cada uno de nosotros, en tanto sujetos y seres humanos, ejercemos, y luego una dimensión social en la que juega un rol fundamental la prensa, que es la de difundir ampliamente informaciones y ideas de toda índole, y en esa dimensión social es fundamental el periodismo de investigación, y por eso se ha establecido un principio de divulgación máxima, según el cual la información de acceso público se presume de libre acceso. Ese es un tema. Y lo otro es que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que el discurso de altas autoridades de gobierno y políticos, y específicamente de un presidente de la República, eso se estableció en el caso de Hugo Chávez, puede ser un ataque a la libertad de expresión. Hugo Chávez tenía un programa, mencionado ahora por Diego, Aló Presidente, donde atacaba regularmente a la prensa, los insultaba, y eso ¿qué es lo que hace? Envalentonar a personas para que incluso en ese caso llevaron a cometer ataques contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Eso es muy delicado. En Estados Unidos hablan que en las empresas el tono se fija desde arriba, set the tone from the top, ¿verdad? Desde arriba se fija el tono, y si el presidente de la República llama ratas y canallas a los periodistas que están cumpliendo con su deber al informar, entonces se crea un clima propicio, ¿verdad?, para ataques. Y además que es un clima que es contrario a lo que debe ser una democracia. En la democracia no debemos asumir posiciones maniqueas donde unos somos los buenos, otros son los malos, unos son los que tienen la verdad, otros son los mentirosos, ¿verdad? No, la democracia se construye con el debate, con el disenso, y eso es parte de lo que tenemos que entender como ciudadanos. Claro, precisamente en una actividad que hace unos meses organizó el colectivo de prensa de Yanansi Noguera de Punto y Aparte, con la colaboración de las embajadas de Canadá y Países Bajos, estuvimos conociendo, la actividad se llamaba Periodistas bajo el asedio digital, y conocimos las experiencias de periodistas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, cómo comienza estos procesos de descalificación en redes sociales para que luego el escarnio se vaya totalmente hacia la persona y descalificar la función que tienen. Yo comparto lo que acaba de decir el director de La Nación. Yo también estoy harta de escuchar de personas incluso que uno conoce lo de prensa rata y lo de prensa canalla. Pero esto no nos va a dejar de hacer la función que tenemos. Nunca ha sido una función fácil. Don Armando ahora mencionaba, yo en el pasado cuando fui redactora aquí en Telenoticias, hice investigaciones de periodismo profundas que tampoco le generaban ningún confort a los organismos de poder, y también generaban insultos e improperios, y eso nunca ha dejado que hagamos nuestra función. Pero ahora, digamos, lo que queremos es que el tono que mencionaba don Rodolfo se modere para que no pasemos a eso que está sucediendo en Centroamérica, Diego, donde ya se pasa a los ataques más allá verbales, físicos, hacia los periodistas. Absolutamente, ese es el mejor escenario. Por eso valido completamente tus palabras. Ya, pasemos la página, no perdamos el tiempo en esto. Todo esto es absolutamente innecesario. Lo único que realmente rescato es un recurso magníficamente escrito y una jurisprudencia muy valiosa que viene a recordarnos de qué está realmente hecho este país. Pero empezar a inventarnos rencillas y olvidarnos de los grises, jugar de buenos contra malos y ahora somos enemigos. Nada de esto es cierto. Vamos para adelante y vamos para adelante todos juntos y por el camino por el que siempre hemos venido. Por eso somos
Más bien éramos 6, no es cierto, hace un par de años y ahora estamos de 8. Pero fue porque cambió la metodología. Bueno, pero vamos para el top 5. Igual. Vayamos para el top 5. Esa es la meta que tiene que tener Costa Rica. Subir. Vamos para arriba. Y sí quisiera agregar algo, y perdón, Liliana. Adelante, el micrófono es de don Raúl. O sea, cuando escuché lo de canalla, lo de ratas, etcétera, etcétera, lógicamente me sentí muy ofendido y muy molesto. Pero las acciones de la Nación, de los periodistas de la Nación, la acción que hizo Vilma Ibarra, también demuestra que no somos siervos menguados. Que los periodistas saben defenderse, que saben usar la institucionalidad y que saben también poner un hasta aquí. Y creo que ese es el llamado número 1. Hay que moverse, hay que defender, hay que tratar de ver cómo hacemos para que cada vez estemos más unidos, cada uno desde su esquina, defendiendo, promoviendo y accionando para que esto no se deteriore más y construyamos un futuro mejor. Yo creo que es un compromiso país, o sea, no sé para qué estamos en estas cosas y lamentablemente la agresión viene del Poder Ejecutivo. Lamentablemente es así, hay que reconocerlo y por eso le están diciendo, estate quieto por todo lado. Claro, y es que esa polarización maniquea, ¿verdad? Donde quiere poner la prensa de un lado y el nuevo presidente, el nuevo gobierno de otro, en realidad lo que hace don Armando, como usted muy bien lo decía, es distraer la atención de las audiencias sobre los problemas que realmente hay que resolver y que es la obligación y la función de alguien que aspira al gobierno y que gana en las urnas electorales esa responsabilidad. Tenemos problemas muy grandes en el país y en eso es en lo que deberíamos centrarnos y concentrarnos. Desde luego que en la solución de esos problemas hay una etapa previa que es la de la discusión del problema mismo. Y ahí le vamos a entrar cada quien con su perspectiva. No hay nada de malo en eso. Lo que sí es muy malo es que no sepamos discrepar sin odiarnos, en que no sepamos escuchar el argumento del otro sin calificarlo, y sin calificarlo de la peor forma, buscando incluso símiles con la fauna. Que no entendamos que una democracia para tener vitalidad tiene que tener esa discusión sana y tiene que tener también esos silbateros, muchos de los cuales estamos en la prensa, que estamos dispuestos a pitar el foul en el momento que se produzca y que lo hacemos porque es nuestra labor. Liliana, no hay un gobierno, no hay uno solo con el que yo no haya entrado en contradicción en algún momento por algo que publiqué. No lo hay, uno solo. E incluso podría mencionarle los casos puntuales que afectan, digamos, mi relación con gobernantes en todos los casos. Pero esa es mi labor. Y precisamente, como decía ahora Raúl, los periodistas no podemos ser siervos menguados. Si hay un animalito que no debemos ser, es ese. Ese sería el verdadero insulto. Rodolfo, ya para ir terminando, conocimos el por tanto del fallo de este recurso que había planteado la Nación el pasado viernes, pero estamos a la espera de la redacción final de esa sentencia, que sin duda será un documento que habrá que estudiar como sociedad, porque evidentemente ahí se parte de principios, de la defensa de principios fundamentales en una democracia. Por supuesto, la sentencia en sus considerandos nos va a dar las líneas a seguir. La jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, han ido de la Sala Constitucional, han ido creando una ética y una deontología del periodismo y le han dicho a la prensa qué cosas sí puede hacer, qué cosas no puede hacer. Por lo mismo es válido para el gobierno, el Poder Ejecutivo. Usted puede hacer esto y no puede hacer esto, porque esto es antidemocrático y contrario a la libertad de expresión. Es importante entender aquí que no es que se busque darle una categoría de privilegio a los medios de comunicación o a los periodistas, sino que existe un vínculo indisoluble entre la libertad de expresión y la democracia. Tanto así que la Sala Constitucional ha dicho que es condición sine qua non para la existencia de una democracia. Es decir, no puede haber democracia sin libertad de expresión. Por eso hay que protegerla, por eso nos concierne a todos nosotros. Este asunto no es un pleito de la nación, sino que es una cuestión en la que debemos interesarnos nosotros, porque sin libertad de expresión no hay democracia. ¿Y qué es lo primero que hacen regímenes autoritarios o dictatoriales? Atacar a la prensa. Entonces, tengamos claro eso, ¿verdad? Se trata de una defensa de principios y esperemos que esa sentencia fije claramente las líneas a seguir, tanto para la prensa como en este caso especialmente para el Poder Ejecutivo.
Y es que esas desviaciones autoritarias del poder tienen un patrón, están estudiados por los politólogos, los vemos en algunos países. Primero son los ataques a la prensa, luego vienen los ataques al Congreso o a las Cortes, y ya luego sabemos qué pasa en la democracia. Se nos está acabando el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos hagan una reflexión final. Comienzo con usted, querido colega, Diego Delfino. Aquí se trata de hacer las cosas como corresponde, respetando el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad. Era tan sencillo como presentar una orden sanitaria haciendo una solicitud específica. Yo no soy especialista en derecho administrativo, ni sé si se cumple o no se cumple. Entiendo que todo está al día. Seguir el debido proceso, pues, y evitarnos todo esto. No hay nada que discutir. La sentencia es muy clara. Y es más, por tanto establece que se le da razón en todos los efectos al reclamo. Entonces, pasemos la página y hagamos las cosas bien. Muchas gracias, Diego. Continúo con usted, Raúl Sileski, del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante que ya superemos esta etapa, que se dé un cambio de actitud, y me parece que sí, los comunicadores, los periodistas, tenemos que estar muy atentos para defender lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque sin ella no hay democracia posible. Entendamos esto, respetemos los criterios diversos, promovamos la libre circulación de ideas, no nos desgastemos en estas cosas. Todos queremos una Costa Rica cada vez mejor. Muchas gracias, Raúl. Continúo con usted, Rodolfo Brenes, abogado experto en Derecho de la Comunicación. Gracias. Yo quisiera concluir haciendo un llamado a la cordura y a la sensatez para que no envenenemos más el debate público. Criticar a un gobierno no significa ser enemigo del gobierno. Como costarricenses todos deseamos el éxito de este gobierno y cualquier gobierno porque va en beneficio nuestro, pero eso no significa que se le debe dar carta verde para que hagan lo que quieran. En una sociedad democrática, el debate es consustancial a ella. La democracia se construye con el debate, con la diversidad de opiniones. Lo importante es ponernos de acuerdo para ir hacia un destino común que sea mejor para todos. Usted hablaba de los ataques en redes sociales. Yo me pronuncié inicialmente a favor de la nación y critiqué la medida del señor presidente. Me desearon la muerte por redes sociales, me retaron a pelear, recibí miles de comentarios de personas que me llamaban abogado corrupto, etcétera. No, miren, es un tema de principios, estamos en una democracia, aprendamos a discutir y a disentir y tengamos claro que estamos todos en un mismo barco del cual deseamos llegar a un destino mejor para todos. Claro. Concluyo con usted, don Armando González, director de La Nación y redactor de este recurso que terminó en el fallo del viernes. La libertad de expresión, Liliana, y esto lo ha reiterado una y otra vez, la doctrina y también la jurisprudencia, sobre todo la de la Corte Interamericana, tiene dos dimensiones. Una dimensión individual, el derecho que yo tengo de expresarme, y una dimensión social, que es el derecho que tiene la gente a tener acceso a una diversidad de expresiones y de informaciones. Por eso, cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos que tener cuidado. Estamos hablando de una libertad que no es de los periodistas, es de todos. Es de todos como posibilidad de expresarnos y es de todos como derecho a recibir lo que otros expresan. Esa libertad es preciosa para una democracia, es fundamental. Sin ella no son imaginables las demás libertades. Así que cuando esto está en juego, hay mucho en juego y nunca debemos dejar de entenderlo así. Claro, ya para cerrar también, no como periodista, sino como ciudadana, quiero agradecer a usted, don Armando, y al grupo de periodistas de La Nación que presentaron ese recurso, porque es fácil dar por sentada la democracia, muy, muy fácil. Pequeñas desviaciones autoritarias y otras más grandes, si se dejan pasar, pueden terminar sucediendo las cosas que está pasando en el resto de Centroamérica, así que no podemos dar por sentada nuestra democracia. Les agradezco muchísimo a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Buenos días.